Me encanta el cine, pero soy millennial y vivir conectado, expuesto a memes y spoilers de la última serie de moda me mantenía alejado de los orígenes del cine. Por otro lado, pensar en toda la investigación que requería salir de mi ignorancia y todas las películas con las que ponerse al día me hacía volver a la ansiedad, y eso a Netflix, donde saben exactamente en qué minuto voy de cada una de mis series favoritas. Así que recurrí a un erudito, un guía, mi Netflix personal, mi amigo Sabino Velázquez, que a través de cómodas cuotas de una película a la semana nos recomendará los peliculones más imperdibles de la historia del cine. Bueno, el fantasma de la ópera, el hombre que ríe, dio a luz a uno de los villanos más conocidos de la historia de los cómics. El hombre que ríe. The Man Who Laughs. Es una película muda donde hay un hombre que está desfigurado y que está con una sonrisa, que se enamora de una ciega porque ella justamente no lo puede ver. Y de ahí se basaron para hacer el Guasón. En los cómics. En los cómics, pues de ahí nació. Y en este episodio de los años 30 vamos a revisar El hombre invisible. Esta conversación es libre de publicidad, gracias al aporte de nuestra audiencia. Ingresa a patreon.com/peliculón y ayúdanos a mantener este programa independiente. Además, obtén acceso exclusivo a nuestra conversación completa y con video de este episodio y todos los otros. Repito, es patreon.com/peliculón. Disfruten el episodio. Faltó muchas de las tomas mucho del contenido que estábamos grabando, faltó la transición, el contexto social que estaba viendo Estados Unidos antes de grabar El hombre invisible en los 1930. ¿Pero Estados Unidos? Estados Unidos, pues, habíamos hablado de la Gran Depresión, dejamos fuera todo las películas que dieron luz a esto, que eran en los años 20, El gabinete del doctor Caligari, el Nosferatu, que todas también lo mencionamos. esas películas que no he visto para nada. Pero pasa que El hombre invisible sí la vi. Sí. Y me dio la impresión de que era en Inglaterra situado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el director, bueno, el libro está escrito por Wells. Y ese compadre había escrito La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. También había escrito otra. ¿Y la hicieron también en esa época, La Guerra de los Mundos? Sí, pues la hicieron en el 52, me parece. Después de del hombre invisible. Después. Pero bueno, el fantasma de la ópera, el hombre que ríe, dio a luz a uno de los villanos más conocidos de la historia de los cómics. El hombre que ríe. The Man Who Laughs. Es una película muda donde hay un hombre que está desfigurado y que está con una sonrisa, que se enamora de una ciega porque ella justamente no lo puede ver. Y de ahí se basaron para hacer el Guasón. En los cómics. En los cómics. Bob Kane. Me estoy weando. No, pues ahí nació. Entonces todo eso era como los cimientos Estoy quedando como un ignorante en esto. Del cine terror. Pero si soy terrible ignorante en esto, weón. Weón, tengo que ver esa weá del hombre que ríe, no la conocía para nada. El hombre que ríe, sí, pero es otro tema, ¿cachai? Ya, pero estamos en El hombre invisible. Sí. En El hombre invisible. Yo la vi. Guarda algunas similitudes porque también se da risa. También da risa. No, El hombre que ríe es una comedia que tiene hartas pelotas en realidad, porque hacer comedia muda y para contar una historia sin apoyarse en el diálogo y tan compleja, ¿cachai? Como una sonrisa permanente, podría ser motivo de risa, obviamente, pero no, pues los compadres se la ingeniaron para hacerla con un tono más oscuro. Como el fantasma de la ópera, en ese tiempo los monstruos eran marginales, pues Drácula, el hombre lobo, la momia, el hombre que ríe, el hombre invisible también eran personas marginales que de alguna forma querían o entrar a la sociedad o bien dominarla, como en el caso del hombre invisible, que esa weá tampoco se grabó, que generalmente nosotros comentamos muy, muy a la rápida un contexto histórico de la época, un contexto social, un contexto político, qué cosas en el cine se estaban haciendo en ese minuto. Después pasamos a la misma historia de la película, del hombre invisible, que es esta persona que descubrió la pócima para hacerse invisible, con un ingrediente que lo volvía loco, que es una de las variaciones que tiene de la novela de Wells. Los apellidos son muy parecidos, porque Well es el director de Ballena y Wells el escritor de la novela. Herbert H.G. Herbert George Wells se llama el weón.
uno de los padres de la ciencia ficción. ¿Y el director? James Whale. Ah, James Whale. Entonces, claro, James Whale ya había hecho... Es un trabalengua la wea. Sí. James Whale ya había hecho a Frankenstein, y después hizo El Hombre Invisible, después vino a ser La novia de Frankenstein, donde la foto que mostramos era de la novia de Frankenstein. Y ahí el compadre encontró su estilo. Y fue súper influyente en el cine de terror, mezclando estos géneros de los que estábamos hablando en el video antes de que no grabara ni una wea. O sea, la culpa es mía. Sí. No, ¿por qué? No, la culpa puede ser mía también, pero te culpo a ti. Mira, yo voy a cerrar esto. ¿Qué cosa? Toda esta weá, pues, para que nos enfoquemos en la conversación. Dale. Bueno, te voy a hacer un sí. puro comentario. Esta weá trata de como que lo más centrado a tu boca y Yeah. como que le vaya a dar un beso pero sin tocarlo. Es La historia de mi adolescencia. Me Too, man. Me Too. Me Too Movement. Este es el nuevo Me Too Movement. Otros marginales. Bueno, Y prendamos este pitito porque creo Sí, que para conversar mejor. Dale. Bueno, faltó hablar de la historia del hombre invisible, que era básicamente un científico que encontró la pócima para la invisibilidad. En la novela, el compadre estaba loco antes de tomar las pócimas y hacerse invisible. En la película, se vuelve loco gracias a esta poción. Porque tenía algo más que, aparte, lo hacía volverse loco. Cocaína. No. Sí, me acuerdo que lo mencionaban. Pero cocaína, no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que es algo que inventaron para la película, esa sustancia, ese nombre. Claro, es una invención. Y como que dicen que lo habían probado con animales o algo así. Que claro, y los había dado rabia al los perro, animales se habían vuelto locos y culpan a eso porque de todas formas este es un monstruo que es súper carismático. Uno de los primeros monstruos clásicos que tenía elementos de humor y que después, bueno, se volvió una tendencia también. Y una forma nueva de narrar la psicología de un monstruo. Se hace más digerible para la audiencia cuando tenéis tonos de humor. Y la película tiene tonos teatricales. O sea, se ve mucho la influencia teatral. Se ve mucho la influencia teatral. Me dio la impresión de eso cuando en un momento como que suben a la pieza donde estaba y como que cierran la puerta. Sí. Como que me dio la sensación de que esto es como que entraron todos los personajes del teatro y entraron en el escenario. Claro. Y cerramos la puerta porque se va a pasar aquí como en la escena. Claro. O sea, como que esos detalles eran muy... No, y las actuaciones también. En este periodo, ya que en 1930 se supone que el cine ya estaba filmado, ya era un arte cinematográfico. Pero había muchos actores que eran de teatro. Y se ve cuando tenía a la masa y a la señora gritando y la interacción que tiene con la ¿cómo se llama? El inquilino con la señora que atiende el lugar. De hecho, le daba tanta risa al otro compadre que no podía hacer la escena. Pero estaba planteado como en un set. ¿A quién le da risa? A uno de los actores. A uno de los actores. No podían hacer la escena porque era muy chistoso. ¿Y de dónde sacaste ese dato? Leyendo. Lo inventaste, güey. No lo inventé. Busquémoslo en Wikipedia. Así, no, después no lo busquemos. Después vamos a tener a Andrew que nos ayude con esto. Y a Andrew lo ponemos con el computador a buscar todos los facts. ¿A quién? A tu hermano, Andrés. Ah, al Andrew, sí. Sí, pues después ese bueno nos puede ayudar. Pero claro, el punto es que el hombre invisible pescó elementos teatrales. Este compadre, James Whale, venía del teatro. Venía del teatro, pintor, es multifacético. Lo que apenas alcanzamos a decir en el video es que era gay, pero eso no era... le cerró hartas puertas en el inicio, pero era tenía una sensibilidad artística muy importante. Y todos los actores, yo creo que también su mayor parte de sus carreras la hicieron en teatro antes de que existiera el cine en ese tiempo, ¿no? Uno solamente puede pensar que sí, no he leído tanto al respecto, pero me da mucho la impresión por lo que sí he leído y sí las anécdotas que han salido y que se han mantenido en el tiempo,
estos compadres eran actores de la compañía de teatro de Well. Entonces tenían sus propios códigos. Un elemento súper interesante de la película es que esta película está basada en 1800, la segunda mitad del 1800, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es cuando se escribió. Y cuando lo hicieron era en 1933. Ah, ya. Entonces, para dotar de esa cápsula temporal que tenían de 1800, los compadres lo hacen en una zona muy Rural. de Inglaterra. de Inglaterra, pues, un Es lo que pueblo se deja ver en la película. Claro, eso lo contraponen y tal vez ahí es donde se marca harto el contraste entre las cosas que están pasando en la ciudad, en el laboratorio, con el papá de la Claro. historia amorosa que tiene el hombre invisible. Y también de Pero lo meten en la actualizando- historia, al tiro. Lo meten en la historia al tiro. Porque te dicen, este tipo está como que no te dicen en qué anda, pero No. como que anda buscando aislarse del mundo. Funciona súper bien. Entonces Y- como que llega y funciona súper bien, pues claro. De hecho, yo cuando la vi no supe como si era comedia o era seria, como que trataba de ponerme igual en el lugar de la gente, como ¿cómo la habrá visto en este tiempo? En su tiempo. fue un blockbuster. En ese tiempo todo, bueno, la convención de ir al cine, el ritual que tenía ir al cine era ir a una band premiere y te ponías tus mejores ropas, era una elite. Claro. Entonces, eran súper masivos. Si tú veías, después, cuando te ponías a ver la historia desde principios de los 1800, todo lo que tenían era Shakespeare y actores que iban dejando, iban haciendo monólogos en pequeñas localidades. Como la historia de Mm. de Buster Scrooge. Claro, pues, la de los Coen. Ahí, La pequeña historia del buen que iba por ciudad claro. con su carrito, y era para entretener a la gente. ese era el concepto de la entretención, del entretenimiento, del espectáculo. Y Hollywood, por eso es la época dorada de Hollywood, de los 1920, que dijeron, acá hay lucas, acá hay una La industria gente que... quiere distraerse y entretenerse. Pero claro, pues y esto puede ser una herramienta de comunicación masiva también, entonces... No cachaban en Netflix en ese tiempo. No, No pero cachaban lo en más internet. cercano. Bueno, ahora hablando de mi ignorancia millennial y Netflix, me doy cuenta que también, en parte, la vi así tan huevonamente de no cachar. Oye, esto bueno, era comedia, ¿no? Por mi ignorancia del resto de las películas, pues, porque como Claro. no conozco más cine o tanto cine de esa época, yo de repente al principio, sobre todo al principio, como que ya después empecé a cachar que la hueá era comedia, pero al principio decía, ¿el cine era todo así medio ridículo en ese tiempo? Bueno, ¿O es si uno- porque esto se supone que debería ser chistoso? Entonces como que la Desde- estaba viendo así, ¿cachai? Uno de los propósitos de Peliculón es justamente mostrar la historia y cómo cómo ha ido evolucionando el cine. Entonces, claro, vamos pescando películas por décadas. De la década de los 20 elegimos ¿cómo se llama? Buster Buster Keaton. Muy Entonces buena. tú veías a Esa Buster me Keaton. encantó. Y me cagué de la risa. Pero claro, era es un arte teatral, es un arte circense y después, claro, va evolucionando. Por un lado, muchos directores empezaron a hacer terror, otros empezaron a plasmar una foto cultural del momento con películas, el film noir, que es el cine negro, que está detectivesco de los años 30, de los años 40, de los años 50 incluso. Entonces, esta película estaba investigando recién lo que era mezclar los géneros. Por eso pudo haber sido un poco confuso, pero de todas formas entretenido, porque es una obra de teatro puesta en escena con efectos especiales que eran súper innovadores en ese tiempo. Bueno. Los primeros cromas que lo hacían con este terciopelo, ponían terciopelo negro, los compadres. Y lo grababan con un negativo de atrás, entonces después la superposición de los negativos también empezaron a hacer Como cuando mucho yo te efecto. dije, cuando andaba con mi primera capa, aquí me cambié en tu casa y te dije, Por supuesto. ¿qué paso por atrás? Y hago eso. Por supuesto. Hacían esa weá. Bueno, de todas formas, cuando uno lo ve en perspectiva hoy día, ve el cine de Abbott y Costello, ve después la influencia que tuvo en los 80 con Evil Dead, donde sí mezclaban el humor con la comedia. No todo atribuible al Hombre Invisible, pero fue una de las películas que contribuyó
ese tipo de mezcla. Sí, Ese tipo weón, de me mixtura. encanta ese tipo de weá. Y pensar que soy tan ignorante en ese tipo de película, como Puta, que, todos lo somos en algún como que pienso sentido, así en Zombieland, que me gustó caleta. Zombieland, claro. ¿Cachai? Pero es como esa he visto. No sé qué otra que sea terror y comedia haya visto. Terror, comedia, requiere una delicadeza muy sutil, como los hermanos Coen, cuando mezclan. Su primera película de los Coen es de 1984, me parece, que se llama Blood Simple. Y era un thriller, pero de todas formas los compadres se ríen de la cotidianidad y le ponen su pizca de humor. Mientras más sutil, puede pasar inadvertido y no lo podéis considerar como género efectivamente comedia. De hecho, en las primeras, en el Nosferatu incluso también habían elementos de humor, pero no era una temática. En El Hombre Invisible, si le quitáis los elementos de ficción y de horror, funciona como comedia. Si le quitáis los elementos de comedia, funciona como una película de horror. Entonces, Sí, cuando tenéis dos qué loco igual productos, eso, sí. películas Porque- que sean así, claro, pues, Zombieland, pero claro que lo podría haber contado como un drama, pues, de dos niñas, weón, que están buscando su lugar en un mundo apocalíptico y, o sea, si lo veis bajo el prisma de terror, funcionaría y te puede asustar incluso. Y ahora si lo miráis como comedia, que es lo que hicieron, por eso yo no lo considero tanto como una mezcla de género. Shaun of the Dead, por otro lado, Ya. satisface muchas expectativas. Sí, porque ataca el género de zombie que se formó el 69, me parece, con La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Ya. Hacía un tributo a la segunda Romero, que es del 78, que es Dawn of the Dead. Pero en el título, Shaun of the Dead, pues por eso es la Sí, po. referencia. Pero es una comedia muy respetuosa con el mismo género. Entonces, de hecho, si le quitáis el elemento del zombie, queda una historia de amor, pues, weón, y la podéis contar como una comedia romántica. Como Qué un brígido. episodio de Sex and the City, ¿cachai? De un Te compadre fuiste que en la no... media bola, po. No, pero sí, es verdad. Pero Y mira, si le quitáis pero el- mi punto inicial era que, igual viendo yo la weá y en mi Sí. ignorancia, como que sentía que la estaba sobreanalizando y toda la cuestión, ¿Sí? probablemente, y decía, puta, ¿el cine era así o esto me debía dar risa? Y como que después cuando pintan al gato, como que fue la primera vez que me dio risa. Pero claro, pues, weón. No, el cine, si tú Porque me veis... acordé de mi gato que, o sea, es como súper mala la weá y cruel, y ahora se morirían si hicieran una weá así en el cine. Como que la crueldad con los animales. No, Pero- pues, antes era brigio, pues. Sí, po, pero Hasta Pero la escena es graciosa porque me acordé de mis gatos así, como yo No, dije, claro. bueno, a este weón le tiraría una weá helada así y el weón Es haría que lo mismo. ese es un buen punto. De hecho, ya deja cerrar un poco lo del Hombre Invisible, porque esto ya es una bola que podemos seguir hablando. Bueno, Pero weón, el Hombre Invisible. eso estaba tratando de hacer. Po. Te digo que llegué al gato y ahí recién me dio. No Ah, quiero ir claro, al ya, lado de los perdona, animales, perdona, pero perdona. llegué al gato Sí. y ahí me dio risa y dije, ya, esta weá es como. Se supone que me tengo que reír, ¿cachai? Claro. Pero Ahora, antes me pasaba que yo decía, están actuando así porque era como. cine de época. De época, así era todo el No, no, cine. no. Yo decía así como. No, de hecho, Era si como tú, medio si tú comedia. si tú veís las otras películas que estaban haciendo en 1930, porque en 1927 salió The Jazz Singer, y que eso fue la primera película con audio sincronizado en el negativo. Entonces, se abrió paso al diálogo. Y ahí es donde Buster Keaton no pudo hacer la transición tan bien como Chaplin. Chaplin hizo Tiempos Modernos en el 32 o 33. Y ahí ya tenía diálogo. Tenía diálogo. Pero el compadre también era director de drama. Mm. Entonces tiene otras películas en los años 30, en los años 40 que eran serias. Y eran conversaciones y eran como bien cerrados. El mismo John Ford hizo, con el género que más me gusta, que es el western, hizo Stagecoach en el 39. Entonces, ahí hablaba más de John Ford, es un director que le gusta sacar una foto cultural, como lo mencioné antes, pero América como su personaje principal. Entonces se mete mucho en la política, en las clases sociales, y cómo eso, todos esos códigos de sociedad, el compadre los cuenta en el mito del oeste, en el mítico oeste. Entonces, Stagecoach
pesca varias clases sociales, pesca a un joven John Wayne en ese tiempo. Oh, Es esa otro quiero tipo, ver, weón. es otro tipo de Stagecoach. cine. Y es serio, se toma en serio. Si están invirtiendo, pero mucha plata. Entonces, El Hombre Invisible es una película que fue el equivalente de hoy 2019, sería como Iron Man. Es una película con poco presupuesto que no Como saben Iron Man, que la 1, claro, cuando la sacaron ahora la 2008. saga. Entonces uno Qué brígido ve ese como punto. una apuesta a ver, puta, ¿para dónde va esta wea? ¿Para dónde va este género? No estamos seguros qué es todavía. Claro, Y claro, y yo- aquí tenía... Guardando las proporciones. No, pero igual con Iron Man tenía la referencia que venía de los cómics. Claro. Y para la gente, esto viene del libro. Claro, Y en ese claro. tiempo se leía más, po, ¿cachai? Pero por supuesto. Entonces hay si un símil muy igual el libro, bacán, ¿cachai? Como... el libro era el Netflix de esos días, po, weón. ¿Qué weá me leo hoy día? Claro. Pero bueno, guardando las proporciones, Iron Man en el 2008, puta, Jon Favreau empezó a filmar con un guión semi-terminado. Los mismos actores dicen, Jeff Bridges, el de Dude, dice, puta, esto es como Cierto, aquí el villano es la más. el villano, claro. Y decía, filmar Iron Man la 1 fue como un trabajo fin de año de alumnos de cine. ¿Cómo esto? Claro. ¿Cómo esto que estamos haciendo Como nosotros? esto que estamos haciendo. Nadie sabía para dónde iba, se prestó mucho para la improvisación, Buena. todos aportaban ideas, ¿cachai? Como que, Igual porque buena, no- weón. Sí, pues, era una apuesta, no sabían, sabían que esto todo era una iniciativa impulsada por este compadre Fix, que es el que está como Ya. productor detrás Y- de todo el universo Marvel, pero se inició un género, y este compadre de Wells en ese Ajá. tiempo, en 1933, Sí, volviendo a esa, al hombre invisible. pescó este monstruo de esta De los novela libros. que era terrorífico y le añadió elementos de comedia y básicamente creó un género como de terror comedia. Qué buena. Entonces de ahí tenía el legado que Ya, po. son la Evil Dead, que son Bueno. Abbott and Costello, que pescaban Y monstruos. terminando y mi ponían punto, al paródicos. fin, después de un gran paréntesis. Entonces yo la veía y decía, comedia o drama o terror psicológico. Empecé a pensar en eso. Es como terror psicológico porque igual como que me la vendieron con la historia del loco. Claro. Po. Como que Claro. yo dije, weón, La historia ¿a es quién buena. no le ha pasado? La historia es buena, ¿A quién no weón. le ha pasado que de repente siente que tiene que terminar una cuestión y como que si solamente me dejaran en paz lo voy a lograr? Todo el rato. es Cuando muy te sentís como un genio creativo así haciendo alguna cuestión, relacionable. tu proyecto de algo, y como que, weón, cállense, así como, quiero paz. Y como que yo dije, igual tiene un terror psicológico profundo. Y de Por- repente como que, esto es como medio chistoso. Podría haberse ido por ese rumbo. Rumbo. Podría haberse ido por ese rumbo. La película que es muy similar en ese sentido, y por la temática y por el humor, con el terror, y que se le quitáis los elementos de horror, tenéis una comedia romántica, y si le quitáis los elementos de comedia romántica, tenéis de terror, es Reanimator. Reanime. Reanimator es un científico que está luchando contra los 16 segundos, que me parece que vivía el cerebro después de que se La apagaba el vimos, cuerpo. po, ¿no? Sí, la vimos. Y el compadre empezó a reanimar cuerpos en su investigación y se dio cuenta que los cuerpos que se estaba reviviendo eran Pero era hueones piteados. chistosa esa, po. Era chistosa, pero porque lo eligieron contar con ese tono. Igual que Shaun of the Dead. Pero tú decís que si yo no hubiese estado tan volado, creo, ese día que la vimos, y me hubiese muerto la risa con la película, después de que estaba medio aburrido en un principio, Sí. la encontré como, ya, es chistosa. Quizás si no la hubiese visto tan volado, No, lo hubiese yo- sobreanalizado y como decís tú, y decir, mira, si le saco el humor, igual funciona pues, como un igual- terror psicológico. Claro, como no sé o qué sea, cuestión. claramente Reanimator está más tirada para el lado de terror. Pero tú decís que mezcla o sea, incluso perdón, más de comedia, géneros, de comedia. incluso más género. Es que después ya era un chip libre. Si al final todo lo que importaba, o todo lo que declararon que era importante en cine, era la estructura, que son las 8 secuencias, y primer acto con 2 secuencias, te vaya a segundo reír, acto con quizás. 4 secuencias. ¿Por qué? Pero me recordó que se parece a algo que me pasó cuando vi. Hay una película que es de un libro de Stephen King, The Langoliers. No la cacho. Y me pasó como una wea así. Igual es como que. Como que hay un terror psicológico interesante en la wea. ¿Sí? Igual es como vieja. O de muy bajo presupuesto, o ambas. Yo creo que ambas.
Pero igual como que había un terror interesante, así como que te empezaba a dar miedo, así como que si la veías Sí, de noche sí. con unos audífonos buenos, te empezabas a meter en la weá y después cuando salen como los monstruos que tienen que hacer, para cagarse la risa porque son demasiado horribles. Y por lo menos para mí, no sé si para la Pero- gente que la vio en ese tiempo, Es que claro, para mí se no. convirtió como en un chiste la weá. Entonces no pude seguir viéndola bien, pues weón. O sea, ahí también uno tiene que analizarlo y por eso uno de los objetivos del canal, como yo lo veo, es dar todo ese contexto para que tú estés viendo la película con las herramientas que tenía la gente que lo estaba viendo por primera No vez. tuve las herramientas, don Sabino. Es que uno No tuve la muchas veces no herramienta. las tiene. Pues, si ahora yo me pongo a ver el mismo Nosferatu, que es una de mis películas favoritas, Edúqueme, don Sabino. es tan lejano con lo que se ve hoy día con la Capitana Marvel, ¿cachai? No he visto esa weá, pero creo que... No es mala, man. O sea, es adecuada. La cuestión es que cuando tú tenías ese contexto, podí cagarte susto con los cazafantasmas. Fue en mi caso. Yo lo fui a ver al cine. Yo nací el 78 y fui al cine el 85, me parece que fue, o el 86. Acá en Santa Lucía, ¿cachai? Y fue un espectáculo. Yo vi la cuestión y quedé aterrado. Porque las tallas eran para gente un poco más grande. Porque tenía como el Dr. Beckman era como el witty científico, ¿cachai? Que tenía un rollo, un emprendimiento. Yo cuando chico quería ver los fantasmas. Y hoy día veo los efectos, que la vi hace poco por el aniversario, número 35. Y claro, los efectos son malísimos. Bajo el prisma de los efectos de hoy en día, ¿cachai? Y no quiere decir que nos vayamos ido poniendo mejor. La época de oro, para mí, de los efectos especiales, creo que fue como a finales de los 90. Wow. Cuando tenía Titanic, películas como Titanic que trabajaban con miniaturas. No lo hagas. Sí, trabajaban con miniaturas y el efecto especial estaba como para enaltecer esa maqueta, ¿cachai? Había una buena mezcla entre lo digital y lo análogo. Y ahora está volviendo con algunos directores. Nolan. Algunos, como Nolan. Nolan estudia, o sea, para hacer la explosión de Inception, del edificio que está en la nieve. Sí, po. Claro, esas fueron miniaturas y el compadre la fue gatillando para contemplar la gravedad también que tiene un objeto más pesado, una estructura más pesada para caer, por eso se ve tan real. No es como una maqueta que la hacía explotar como en los principios de los efectos especiales con Jason y los argonautas, que como que estaban jugando con la animación. Bueno, la primera King Kong, en el año 1933. ¿Ya? King Kong tenía miniaturas y empezaron a probar con efectos que eran análogos, proyecciones atrás en el background, o la mano gigante King Kong que la diseñaron y la construyeron para después mezclarlo con estas escenas de stop motion. La zorra, la En weá. 1933 estaban haciendo eso, es prueba y error. El hombre Claro. invisible. Y volviendo al hombre invisible, El hombre los invisible efectos son súper trató de creativos, hacer, weón. muy creativo, al Son menos muy creativos, weón. de hecho, podéis Como verla, que la cagado la escena risa está con con- amigos, Sí. y bueno, que heavy, un video casero. Weón, la cagó así, la bicicleta, weón. Como que Estaban está experimentando, todo situado para que... estaban experimentando con los efectos. El mismo año salió King Kong, el mismo año. De hecho, ¿te acordáis? Íbamos a revisar King Kong en vez de esta. Yo lo consideré por lo mismo, por la contribución que tiene con los efectos análogos, más experimentos de laboratorio que son directamente los negativos. Hoy día todo en un computador, pero básicamente son herramientas que han ido, no sé si mejorando, pero ofreciendo alternativas para ser más eficientes que al momento de contar una historia. Si se trata de contar una historia, no de mostrar un efecto. Ese tiempo ya pasó, eso fue el principio. Con estos compadres, los Lumière, ¿cachai? Y Georges Méliès, ese compadre hacía como pequeños cortos de 2 minutos sobre posiciones, con los primeros fades. Pero ahí ya estáis hablando, yo estaba hablando un poco como de los más análogos en el sentido como que usaron cordeles probablemente, cuestiones así. Todavía se usan, claro. Y
Y tú estás hablando igual de cuando ya mostraban en la película que el hombre era efectivamente invisible, como que Sí. tenía que hacer un corte y superponer dos Sí, imágenes. o sea, por un lado sí, está hablando técnicamente de la dificultad que tiene eso. Para esa época. Para esa época, porque no tenía las herramientas que tenemos hoy en día. Pero más que nada son pequeños efectos que están en pos de una historia, como debería ser, como siempre debió ser. Porque ya el arte cinematográfico, como lo entendemos hoy día, es narrar una historia. Y por eso hay reglas, por eso están los 3 actos y por eso está Eso no quiere decir que se le cierre la puerta a otros directores que se escapan de esa secuencia, que Tarantino, Scorsese, Jim Jarmusch, no sé, ¿En qué sentido se escapan que no le interesa seguir el primer acto, tantos minutos, la presentación del personaje, el punto de no retorno, que está el viaje del héroe, tiene que tener no se escapan de la. Pero igual son re buenas, pues yo pensé que iba a decir. Son muy buenas. Yo pensé que los que se escapan son las películas que son pura acción y no tienen historia y son malas. No, porque incluso las películas que tienen pura acción son las que más se ciñen por ese esquema. Por el Lo que pasa- esquema inicial. Pero por primer ya. acto, segundo acto, tercer acto. O Esa- la película de a ese acción. contar la historia te referís tú. Claro, Yo pensé la que de película. una forma más subjetiva de contar una buena historia. No, lo que pasa es que hay otros directores como Lynch o los mismos Cohen que saben que existe el arco, saben la importancia de cómo narrar una historia, pero se dan ciertas libertades y te dejan. Esta agüita, voy a sacar mi O, café. o mismo Kubrick, ¿cachai? O el mismo Lynch que te pinta un cuadro y deja que tú lo interpretes. No son estrictamente narración de vamos a conocer la historia de Juanito que quiere surgir y que va en búsqueda de su, no sé, pues, de la recompensa, ¿cachai? El viaje del héroe, no lo tiene. Da lo mismo eso. Tarantino en Pulp Fiction desarmó la cuestión y la contó de otra forma. No es la primera vez, pero lo hizo como tantos otros directores, rescatando un cierto collage del cine de la última década, que son el cine con los que ellos crecieron. Tarantino pesca Kill Bill y pone en una película actual a series setenteras de Kung Fu, que están los mismos actores, cine oriental, animación, pesca muchas cosas, tal como hizo George Lucas en su momento, que dijo película del western, entonces película de los samuráis, ¿cachai? Lord Vader, película y actualizó el género. Indiana Jones también es otra actualización de los vaqueros, del zorro. Entonces, cada cierto tiempo vienen directores que dicen vamos a hacer un tributo al cine de antaño. Y lo ponen. Por eso me gusta tanto ver las películas antiguas. Ahí está como Qué el buena, material. man. Está el material de la materia prima para empezar a construir nuevas formas de narrar. Qué Entonces, brígida la forma de verlo. Ya, Sí, pues, Bacán. ahí está todo. El hombre invisible fue una una de estas. de estas. ¿Cachai? Una de estas branches que una se de abrió. estas branches. Sí, Este pues, gran una repositorio. una rama, weón, en su forma más pura. Ahí estaban haciendo. Weón. Fue exitoso, le fue bien en el blockbuster y por otro lado empezó un género. Y que, de nuevo, no es la primera película que él trató de hacerlo, pero fue la primera que fue exitosa. Que dijo, "Weón, podemos mezclar los géneros. Podemos hacer un drama, Y thriller, ahí comedia, fue Blockbuster. biograma". Y ahí la One, ¿quién era? Le dio las luz. La Universal. La Universal le dio las luz. La Universal tenía, claro, ¿no? Ahí en temas contractuales querían a Boris Karloff, querían llevarlo a su fórmula. Igual debo decir que me impresionó cuando vi Universal, así en un Mm. logo tan viejo. Así como. Eso es uno de los cinco, de las Weón, cinco industrias existía desde esa que eran época monopolio. Universal, así como que. Sí, pues, ¿no? Universal, la Warner Brothers, no me acuerdo cuál otra, pero eran como 4 o 5 empresas que tenían el monopolio, que compraron todos los cines para exhibir sus películas y empezó la producción cinematográfica. Por eso era la época de oro, era tan concentrado el capital. Los compadres estaban en plena guerra en los 40 y todavía seguían haciendo películas, pero van produciendo. Me acordé de la. No es que me impresionó porque de verdad con mi ignorancia millennial como que no había visto nunca el logo así, era antiguo, po. Como que por eso que te Sí, dije po. la Warner, porque
No sé por qué, pero por los Animaniacs y esta torre así como de Sí, agua. la torre de agua. Como que veo Universal como que... Sí, he visto creo que es la torre de agua como en un video más antiguo. Entonces como que me acuerdo sí, que he esos visto son películas de esas. presentaciones- Y Metro Goldwyn Mayer, me acordé por la agua que te envié. El león. Sí, el león que te envié. Que estaban grabándolo. También como que se me hacía una marca que existía de hace más tiempo, porque sale el león Sí. de verdad, y dije como, esto lo deben haber grabado, se caleta. Pero sí, imagínate. Pero Universal como que pensé que era más nueva, ¿cachai? No, pues era una de las. Y salía al de lado los ahí. principios. Así súper Edison, viejo. Edison estaba en un inicio del cine como una marca, ¿cachai? Thomas Edison, pues, weón. En 1896 fue la primera exhibición del cine como un evento. Con los hermanos Lumière, pues, weón, con la llegada. No, de hecho era como una toma que no me acuerdo cómo se llama, de una niña que está en un parque y un caballero que está en el parque también, weón. Pero eran 8 segundos, entonces ahí se veía el potencial. Y después el viaje a la luna, después empezó Pero antes de los 1900 habían experimentos, y ya en los 1900, puta, como por ahí, dale, quítale 5 años, empezaron a nacer estos estudios que dijeron, acá hay una fuente de lucas que es impresionante. Con los actores, con las producciones, o sea, uno ve los sets que armaban en la época de oro del cine. Ciudades de Egipto, weón, en la misma película de, ¿cómo se llama? My Darling Clementine. Bueno, Hicieron un pueblo, en High Noon también hicieron un pueblo, había muchas lucas. la raja. La raja, weón. Entonces ahí se volvieron después los parques de diversión y cuestiones que tienen porque arman weas de verdad. Pero claro, Y los fueron juntando. Ven a ver los estudios, no sé cuánto. por ahí eso, fue esa wea. después en los 70, bueno, el cine extranjero está en su canal también, pero ya cuando llegan ya los 70 y salen en productores independientes, ¿cachai? Viene Steven Spielberg a cambiar la industria para siempre, weón. Y ahí empezaron a ver más DreamWorks, empezaron a aparecer otros compadres, weón, y hoy día tení otro negocio, otro gran negocio. La Marvel con Disney, weón, la Sí, po. Universal que está tratando de revivir a todos estos monstruos y que va a revivir al Hombre Invisible también. Johnny Depp va a ser el Hombre caché, po. Invisible, weón. Sí, caché que iba a hacer un remake de esa. Hay un remake en el 2001 Sí. que es de Paul Verhoeven, que Paul Verhoeven es uno de mis directores favoritos. El weón hizo Robocop, hizo Starship Troopers, Bajo Instinto. ¿Bajo Instinto? Sí, Basic Instinct, con Sharon Stone. El weón sabe cómo contar una historia. ¿Y estos, weón, qué son estos? Un cigarro. ¿Quería uno? Weón, siempre tenéis cigarros nuevos, así como... Me gustan los cigarros. No, me he dado cuenta, pero como que fuese un weón que compra cerveza artesanal porque le gusta la cerveza para ir probando, como Sí, que esta siempre cerveza compráis. artesanal también. Sí, pero como que con la cerveza yo también lo he hecho, entonces como De que más, para mí es de más más, común. de más. Pero con los cigarros me impresionáis, porque siempre sacáis un cigarro Bueno, nuevo. el punto es que todo el cine como lo conocemos hoy día, y todo el No, cine como... estáis contando ¿Sí? ¿De qué? de El Hombre Invisible que le hicieron en 2001. Ah, claro, Paul Verhoeven. Ese weón, sí, po, Paul Verhoeven pescó los elementos del libro, no de la película. De hecho, le cambió el nombre a los personajes. Hay otros dramas, pero básicamente es lo mismo. Es un compadre que se va volviendo loco y va en busca de más poder. Porque sabe que tiene una herramienta que es un superpoder, que está ahí, un ¿No hombre pensáis invisible. que weón. deberían, que el loco debería hacerla como el, porque como que la hizo pero contemporánea? Sí. Como que debería Si, hacerla en si el hubiera- tiempo en el si que lo se hubiera escribió hecho el de libro. época, puta, sí, bueno, hubiese sido extraordinario. El otro día escuchaba el Hubiese weón sido del extraordinario. Villegas que decía lo mismo, esa misma weá que estás diciendo tú, ¿Qué cosa? pero de la guerra de los mundos. Dice que a ningún genio se le había ocurrido que Sí, po, de los esa fue directores de ahora de los hacerla 50. en la época en la que está escrito el libro, pues imagínense ahí los carros disparando escopeta contra los... Esa ahí de sería Wells también, terrorífico. pues, sí, Sí, po, po. pero claro, de hecho, tenéis mucha razón. Bueno, el Villegas Pues- lo dijo en un comentario. Qué buen comentario, man. Bueno, Qué buen comentario. Porque sábados culturales, weón, del Villegas. lo voy a empezar a escuchar. Porque, claro, pues, cuando uno ve, o sea, hoy día ya, tenemos una industria que está tratando de Te voy a tirar... mandar ese trozo después. Sí, por favor. Está tratando de sacar productos nuevos para que la gente siga consumiéndolo.
Amazon está fabricando sus propias series, Netflix también está haciendo... Sí, pero son... cuando son clásicos, cuando estáis hablando de Drácula, o estáis hablando de la Guerra de los Mundos, que veían una amenaza que apenas podían comprender. El approach de hoy día, tení, no sé, el Día de la Independencia, Claro. pero te perdís todo el otro contexto que fue lo que enriqueció el por qué contar la historia en el primer lugar. Cómo nuestra sociedad hoy día puede reaccionar ante situaciones críticas. Que finalmente eso es lo que todos queremos ver en una buena historia. ¿Cómo Claro. yo reaccionaría si fuese el héroe? ¿Qué decisiones tomaría y qué tan bien me representa esto? Y ahí está el vínculo emocional. Y mientras el vínculo emocional sea más fuerte, más impactante el final de la película. Si igual es una fórmula. Pero esa fórmula tiene tantos otros factores que juegan en la ecuación. Y uno de ellos es, claro, el contexto histórico, el contexto cultural. Por eso hoy día veis películas del ¿cómo se llama? El neorrealismo italiano y sentir la autenticidad por un fenómeno cultural que era la posguerra, ¿cachai? Entonces, te impacta de otra forma. Y me suscribo al comentario de Villegas, pues. Así dice, puta, como nadie hizo la Guerra de los Bueno, Mundos. lo dijo en su característico tono pesimista. Dijo, "A ninguno de estos directorcitos se le ocurrió, los genios, hacerla en... Es una lástima, porque Sí, po, pero sería también, bacán. Y yo pensé y dije, weón, sería toda raja, así como unos piratas del Caribe. Igual le podrían es que- poner acción, ¿cachai? pero es que ese también es un punto, que los productores son los que ponen las películas al final. Hay películas productores que son increíbles y hay películas que algunos productores han confiado en emprendimientos puta, que también son increíbles, pero finalmente hoy día más que nunca veía el Excel y decía este tema, este tópico es rentable, esto está en auge, entonces puta, invirtamos, llámate a un director bueno que Finalmente un negocio la web. es un negocio, entonces, Cine de explotación. pero claro, y ahí tenía a grandes como Terry Gilliam que se han hecho y se han abierto el camino en contra de esta vertiente cinematográfica impuestas por Hollywood, que también es un poco injusto verlo así. De hecho, los medios masivos de comunicación, la televisión, yo no veo tele porque encuentro que es una tontera, pero estoy súper de acuerdo con el concepto de la tele porque se rige bajo lo que la gente quiere. Responde a esa demanda. El problema es lo que la gente quiere, weón. Y ahí uno tiene que preguntarse tarde o temprano, a lo mejor yo soy el buen que está cagado, ¿me cachai? Pero responde a una demanda. Y el Bueno, cine también. Hablando de eso, tomé la decisión y llevo igual como un par de meses que no estoy viendo nada de Netflix. No tengo Netflix y mi plan es ver más películas. Puta, Como es un viaje maravilloso. Un domingo al día tengo una tarea así hasta en el celular. Bueno, Ver un nuevo film hoy día. bueno. Eso, Un nuevo, igual es que- como que la propuesta es un nuevo. Como que quise despegarme de la serie. Siento que, ¿te acordás que el Sí. otro podcast que te comentaba que los buenos le Sí. preguntaban por qué creen que todas las películas hoy tienen que tener saga? Como que la gente está muy apegada como a los personajes, como que quiere seguirlos viendo, como que yo creo que se acostumbraron al mundo series de la TV. Y como, sí, queremos otra con los mismos personajes que ya los conocemos. No queremos que nos cambie, no que termine la historia. ahí viene Entonces la- lo cancelé y quiero ver películas antiguas. weón. la pregunta relevante que se me viene a la mente con esa pregunta es ¿por qué existe la comida rápida? ¿Me cachai? O sea, cuando tú tenías un plato casero, antes de McDonald's, antes de Burger King, antes de todo, ya tenías algunos restaurantes, tenías picadas, ¿cachai? Habían elementos de calidad. Sigue habiendo demanda para eso, pero siempre la gente va a querer comida rápida. Yo también quiero comida rápida a veces. Por eso a veces veo películas que son rápidas. ¿Me cachai? Remakes innecesarios. Secuelas que nadie pidió. Igual las veo, igual las disfruto. O sea, tampoco soy como súper categórico en decir este cine hay que verlo y este no. ¿Me cachai? De todas formas, el hacer cine es tan complejo y requiere tanto sacrificio que al final no es solo un negocio, sí, pero tiene harto corazón. Y todos los que se meten ahí tienen ganas de contar algo y tienen una pasión para transmitirlo.
que les toque hacer estupideces de repente, puta, ya, pero Claro, por las lucas del estudio, para que te financie Igual el tenés que proyecto vi- que sí quería hacer. igual Al tenés que final es una vivir, pega po, igual. Sí, pues es una pega. Por eso, y eso explica Ya, pero esto la es trilogía del Hobbit después del Señor de los Anillos. Sí, po. Es una pega, ¿cachai? Y es Pero es una mierda. Pero Peter Jackson, desde los 8 años que está haciendo cine, Bueno, puta, se la perdono. Porque no ha traído Brain Dead, Frighteners, criaturas celestiales, pues, que es la media película. El Señor de los Anillos también. bueno. Entonces, Es que fue muy feo lo que hicieron con el Hobbit, porque yo creo que es el único libro que como que me ha sacado mucha emoción, así como en una parte, De más. leyéndolo, así como cuando muere el rey de los enanos. sí, sí, sí. Y como lo que piensa el weón del Bilbo de él, porque son amigos, pues weón, así No, como del no, alma. Y es man, palpico sí. ese momento, es terrible Sí. emocionante. Yo así, la página así, palpico leyéndolo para no llorar. Y Leyendo un la libro, weá. y un libro muy corto, un papelucho, la weá. Y fue como que el que más me emocionó, porque igual leí lo otro. Nunca terminé el Retorno al Rey. Yo pero nunca- leí yo no me leí la Comunidad, trilogía, me la leí el Hobbit. Comunidad, leí La Comunidad, Las Dos Torres. Nunca terminé el Retorno del Rey, leí hasta el primer libro y después lo releí para continuarlo y no lo De más, terminé. de más. Y después leí El Hobbit y la encontré la mejor de todas. Es que es muy De verdad buena. que me emocionó Es y muy lo buena. que le hicieron del cine fue horrible, pero entiendo, No, es una de- pega. Es una pega. Es Pero una tú estás pega. diciendo los renegados. Hay unos renegados que se niegan como a meterse como en esta cuestión de tener que hacer una cuestión que no me gusta. Una Mira, pega. si soy un renegado. ¿Era Wells uno así? No, po. No. No, po. No, el compadre sí tenía sus conflictos, como todos los directores en Hollywood tienen sus conflictos. Pero a lo que voy es que cuando tú veis directores de la talla de, no sé, David Fincher, sentí algo de autenticidad y la ganas de contar una historia. Es verdad. Los igual directores esa más, cuestión. o sea, por Como más que lucas que veis una sean, escena y es bacán esa weá cuando veis como un par de escenas y cachai que es Fincher. sí, po. O, weón, esto es Nolan. Sí, así po. como sin saberlo. Y- a mí me ha pasado así como con un Y par de un arte, trailers. y un A arte ver, colaborativo, este es un arte colaborativo, porque también necesitáis la fotografía, que también siempre como que entiende, se cacha cuando hay un fiato entre el director y el director de foto y el que compone la música y el arte. Sí, y todo. a veces también ocupan al Entonces, mismo compositor de tenía- música y tenéis sí, po. como el mismo tono así. Bueno, Tim Burton con Danny Elfman y Dinovi era un buen equipo. Era un muy buen equipo. Y el mismo set de actores. Bueno, Ed Wood, el joven Mano Tijera. ¿Y la con primera- Well se da, crees tú? Mm. Sí, se dio. Se dio una de dio- las primeras comunidades. Y él hizo una continuación del Hombre Invisible, ¿no? No, hicieron otra continuación del Hombre Invisible con otros actores y otro director, pero no era muy buena. Este compadre lo llamaron para hacer la novia de Frankenstein. Que Y de también- esa hizo saga. Sí, no, de ahí se desprenden sagas, pero Ya, la original pero es no alcanzó a hacer Frankenstein como y varias después de la novia una. de Frankenstein. No, ¿Varias de una sola? No. No, No llegó a la era de las secuelas. no, Que es lo que estábamos hablando hace un no, rato. no llegó. Chucha, sorry. No te preocupes. Sí, interesante, no lo había pensado, pero la novia de Frankenstein pudo haberse considerado como una secuela de un monstruo importante. Y Que fue era justamente este Frankenstein. compadre. Ah, hizo como un... Sí, ¿cómo pues, se es llama la esto? novia de Frankenstein. Un fue side story, como... un spin-off. Un spin-off, esa. Claro. weón. ¿Qué más? Side story, el weón inventando weá. Sí, pues. Hashtag Bueno, side y, story. y otra cosa que a mí me encantó del Hombre Invisible fue cuando, o sea, el hecho de que no le hayan mostrado la cara durante toda la película, construyendo la tensión hasta Hasta al el final, final. hasta el final donde ya pero tenía esos elementos se lo tomaban con mucha paciencia, no lo descubrían todo al mismo tiempo. Qué buena, esa no pasa como en la del 2001, que yo la vi y no la encontré muy buena. Para nada. No, no es muy buena. Como que lo conocí antes. Me entretuvo porque quiero harto a ver joven, pero no es Como muy que buena. lo veía antes, veía el proceso. Sí. En cambio, en esta parte, como que el loco ya Es invisible. ya es invisible. po, Ya es weón. invisible. Y Igual está sufriendo. brígido. Sí, po. No, Tienes razón, oye, que brígido, eso no lo había pensado así, pero puede haber sido alguno de los elementos que me hizo también, como decía al principio, Puta, que- pensar que esto es una weá así como seria de terror. Sí, po. No, y tiene ya Ah, todos los terror elementos. psicológico después, así yo Y estaba- llegaba al límite de, Oh, de entrar me en, tengo que reír. en la tontera, pero no cruzaba la raya. No cruzaba la línea de la Mm. tontera. Pero llegaba al límite.
llegaba al límite. Hay que reverla. Veámosla ahora. De nuevo. Veámosla de nuevo. La vería de nuevo. Invisible. Tú la has visto caleta de veces, pues, ¿no? Sí, la he visto hartas veces. La he visto hartas veces. Así de tanto te gusta la weá. Y yo igual la vería una Las vez más. Las películas que Ahora. Las películas que salen en Peliculón son películas que he visto por lo menos 3 veces. Y cuando al menos yo la veo 3 veces es porque entiendo el significado y la importancia que tiene. Buen punto. Entonces me gusta verla y creo que son significativas para la década también, dentro Buenísimo. del contexto de la historia del cine. Bueno, eso hay que meter películas así, bueno. hay- Está hay- buena la hay- categoría para Hay separarlo. Como, tantas. Uno no puede abarcar como, todo porque como si que no esa tenés que debería hablar ser la de... película que le deberías decir a alguien, vela, la que hayáis visto varias Claro, veces. pero de nuevo te quedáis corto finalmente, porque esto que estamos haciendo y todas las películas que yo estoy viendo son más películas gringas, son películas de Hollywood. ¿Y en qué sentido te quedas corto? Porque en ningún momento mencionáis a Akira Kurosawa, o a Buñuel, o a mismo Dalí, ¿cachai? Como a otro agente extranjero al cine de Hollywood que también estaban contribuyendo. Akira Kurosawa tiene toda una filmografía que es impresionante. Que de ahí, de hecho, los mismos de Hollywood pescan algunas de sus obras y las traducen a su propia cultura. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos es un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y que son otros elementos culturales. Y son otras. Hay una espiritualidad en las películas de Kurosawa que no las podéis traducir. Ahora, Los Siete Magníficos. Extraordinaria. O sea, yo la película la encuentro muy, muy buena adaptación. Porque también se suscribe a varios valores que por lo menos los gringos en el mito de lo que fue el lejano oeste trataron de... Pero sigo sin entender a qué te referís con que te quedáis corto. ¿Te quedáis corto de qué? A que, cuando, lo que a ya que no estás podí, diciendo? es que no podía hablar de la historia del cine enfocándote solamente en el cine norteamericano. ¿Me cachai? No, pero yo me refería a que es bueno decirle a alguien o recomendarle a alguien como, bueno, esto tenéis que ver cuando uno al menos ya la ha visto. Ah, claro, claro. No, y en algún 3, momento vamos a 4 tocar las veces, películas, ¿cachai? las coreanas, bueno, con Oldboy, ¿cachai? O No, pero yo me refería a cuando uno recomienda nomás. Sí, está bien. Sí, Independiente te de cuál. entiendo, po. te entiendo. Independiente si tú has visto Te una entiendo. película de otro lado o alguna Eso- obra que, claro. bueno, esto Bueno, tenéis que y verlo depende mucho del porque la humor habéis visto y y- revisto y revisto. Depende mucho del humor en el cual te encuentres, como va a disfrutar una película de época o no. Entonces, el recomendar películas es súper peligroso en ese sentido, porque yo te puedo recomendar una película muy buena que hoy en día no te va a hacer sentido si es que no está en el humor adecuado. O si no tenéis la paciencia, o si queréis ver algo, no sé, te pateó tu polola, no te voy a recomendar 500 días de verano. Ya, sí te entiendo. O a lo mejor sí, si es Dependiendo que de qué tan qué- masoquista seas o qué tanto te interesa aprender sobre vos mismo. ¿Cachai? Entonces, el recomendar películas depende del estado anímico que estés. Curated movies for you. Claro. Peliculón from Chile to the world. Curated movies. ¿Qué más te queda en la gaveta de El Hombre Invisible? De lo que no se grabó en el video. Yo creo que todo ya se ha dicho. O sea, hay películas más importantes en 1930. Sé que lo hay. El mismo King Kong. Pero son películas que se han hablado tanto. Que estas son pequeñas joyas que podéis rescatar. O sea, cuando veáis la historia, no sé, pues, en el año 2200, vaya a ver Avengers como todo lo que en esta generación se estaba produciendo en un nivel cinematográfico. Y te vaya a perder otras películas como las de Lars von Trier. En ese tiempo, en los 30, yo pesco El Hombre Invisible porque creo que aportó desde un lado más lateral hacia la historia del cine. Es una película que aporta con este Hablemos cruce de del género. 2200. Mi tostadora va a estar viendo una película con mi aspiradora y le va A lo decir- mejor ni siquiera vaya a estar viendo películas, vaya a estar bueno, inyectando una experiencia. Ya, pero eso ya es para otro programa. Es para otra weá. Estamos entonces con lo que no se grabó del Hombre Invisible. Estamos con lo que no se grabó. Ahora está todo. Sí. ¿Se habrá grabado?